Yo ante todo quiero saludaros con afecto y con gratitud. Me alegro de vuestra participación en las cofradías y también de lo que significa esta participación para la maduración de vuestra fe y para la presencia como cristianos en medio de la sociedad. Dios os pague lo que en determinados momentos se manifiesta de una manera transparente y solemne, y lo que también diariamente vivimos en nuestro corazón. Yo quería en esta tarde, este rato, querría hacer una reflexión sobre la fe siendo cofrades. ¿Qué significa vuestra condición de cofrades? Estamos a punto de clausurar el año de la fe y entonces, sin duda, el alma de vuestra participación en unas cofradías o en otras es sin duda la fe. Después habrá que hacer muchas cosas, pero no podemos de ninguna forma ni dar por supuesto, ni dejar como cultivada de una vez por todas lo que significa nuestra fe. En este sentido yo quería hacer un par de reflexiones, un poquito más tarde, sobre la fe. Estamos a punto de concluir el año de la fe, concretamente la clausura tendrá lugar el día 24 de este mes, año de la fe que convocó el Papa Benedicto XVI. Y este año de la fe, y lo que la ha motivado, gira en torno a una fecha que en el calendario de la Iglesia contemporánea tiene una significación muy particular. La fecha es el 11 de octubre. El motivo de la convocatoria del año de la fe es la celebración del 50 aniversario de la inauguración solemne del Concilio Vaticano II, que fue el 11 de octubre. En aquel momento celebrábamos la fiesta de la maternidad divina de la Virgen, que con la reforma del calendario litúrgico pasó al ámbito de la fiesta de Navidad exactamente al día 1 de enero. Precisamente porque fue el día 11 de octubre el comienzo del concilio, es por lo que el Papa Benedicto XVI publicó una carta apostólica convocando a esta celebración del año, que se empezó el día 11 de octubre, que va a terminar un poco más tarde y que tuvo seguramente el momento culminante el día 11 de octubre del año pasado, en el marco de la celebración de la Asamblea Sinodal sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Es importante que nos apercibamos de lo siguiente. Celebramos los 50 años en una clave de renovación de la fe. Esta es la clave bajo la cual el Papa Benedicto XVI colocó la convocatoria. Con dos finalidades particulares asignó él. En primer lugar, recobrar la alegría de la fe, el gozo de creer. Yo os invito a que esta tarde demos gracias a Dios por la antorcha de la fe que ilumina nuestra vida. Recobrar el gozo de creer y recobrar también el entusiasmo por la transmisión del Evangelio.
En estas claves, que están íntimamente relacionadas, la fe, el amor, la misión, la oración, la solidaridad, son palabras en las que el año de la fe se podría resumir. En esas claves de recobrar el vigor de la fe, que a veces estamos un poco lacios, que a veces da la impresión de que nuestra fe está como recubierta de mucha ceniza y pierde calor y pierde luz. Y seguramente todos necesitamos soplar para que las cenizas dejen iluminar y calentar las brasas que ciertamente existen. Y ciertamente, y dando gracias a Dios, en los que estamos aquí esta noche. A lo largo de este curso pastoral del Año de la Fe, también vosotros, y yo esto lo quiero agradecer, habéis participado como tales cofradías. Estoy recordando ahora el Vía Crucis precioso que tuvimos en la Plaza Mayor, el Vía Crucis de Medina del Campo y de Medina de Río Seco. Iniciativas que en otras diócesis, un poco antes, un poco después, también han ido teniendo. También se celebró en Roma una jornada dentro del Año de la Fe sobre la piedad popular. Y de la piedad popular las cofradías son un sujeto eclesial muy importante, probablemente de los más importantes. La piedad popular tiene muchas manifestaciones, pero las cofradías son una de las manifestaciones más señeras. Hubo también, recordáis, un reforzamiento por vuestra presencia y vuestra actuación en la celebración de la procesión del Corpus. De alguna forma, vuestra presencia ha estado presente, se ha acusado como presencia, como actuación, la presencia de las cofradías, de lo cual yo me alegro mucho. En este marco, alguna palabra sobre lo que en el pensamiento de la Iglesia, en nuestra situación actual, significa la piedad popular y concentrada ahora en lo que son las cofradías. Sabéis que las cofradías, y por experiencia lo hemos vivido todos, en el posconcilio inmediato sufrieron una perturbación. En algunos momentos incluso hasta con amenaza de extinción. Aquí en Valladolid, por la historia tan grande, tan intensa, han resistido mejor. En otros sitios no ha sido tan sencillo. Pero padecieron una perturbación. Desde hace bastantes años ha habido un auge y ahora estamos en la situación en que estamos, en que ya no hay amenazas de acoso, de la forma que sea, a las cofradías, pero necesitamos profundizar en el sentido cristiano, apostólico y caritativo de las cofradías. Voy a leer a continuación un texto que, como de ordinario ocurría, bajo la pluma del Papa emérito Benedicto XVI, en que, dirigiéndose a los seminaristas, por tanto con una intención formativa, les dijo lo siguiente a propósito de la piedad popular, dentro de la cual, repito, las cofradías ocupan un lugar central. Dirigiéndose a los seminaristas y, por tanto, a su formación de cara al ministerio futuro. La religiosidad o piedad popular merece una atención especial de los pastores. Vosotros sabéis si en el tiempo, en estos decenios últimos, si ha habido una atención especial, si a veces podéis haber padecido un cierto descuido por parte nuestra, lo que sea. Ciertamente merece una atención especial de los pastores. Y como siempre ocurre con las realidades de la vida humana y también de la vida religiosa, hay varias actuaciones que simultáneamente tenemos que ir combinando. La piedad popular debe ser purificada, eso lo vemos todos, debe ser promovida,
debe ser renovada de modo que se adapte a las nuevas circunstancias como complejo de experiencias, costumbres, modos de proceder y expresiones que, asumidos por la vida cristiana, son parte de la sabiduría del pueblo de Dios. Ocupáis un lugar importante en la vida y en la misión del pueblo de Dios. Se debe insistir en su conexión con los sacramentos. Por eso, en este ciclo, que me alegro mucho de que se haya organizado, va a haber una presentación de la relación entre liturgia y piedad popular, conexión con los sacramentos, sobre todo con los de la iniciación cristiana, que las cofradías sean también un cauce de maduración de niños, adolescentes y jóvenes en la fe. En el directorio sobre los sacramentos de la iniciación cristiana, que muy pronto va a hacerse público, se tiene presente también las cofradías como ámbito de preparación para la celebración del sacramento de la confirmación. Es un reconocimiento de la misión evangelizadora de las cofradías que a mí me parece particularmente significativo. La piedad debe ser traducida, como es obvio, en la vida cristiana diaria. Debe ser preservada de crisis de secularización. En algunos momentos, en algunas latitudes de España, sí ha habido este problema. Yo creo que aquí menos, pero en otros sitios sí lo ha habido. Para que no sea manipulada por fines extraños. Se debe promover las tradiciones familiares que pasan de padres a hijos, especialmente la práctica de la oración en familia. ¿Está bien el que vuestros hijos también vayan siendo iniciados en la cofradía de vosotros padres? Está bien. Entre las expresiones de la piedad popular deben ser recordadas las cofradías, peregrinaciones, procesiones y, de modo singular, la piedad mariana que se cultiva en los santuarios dedicados a la Virgen María. Este es el párrafo que una carta dirigida a los seminaristas del mundo escribió el Papa ya emérito Benedicto XVI. Es una estimación con afecto de lo que significa la piedad popular y, dentro de este campo de la piedad popular, la presencia y la actuación de las cofradías. Como sabéis, las cofradías tuvieron su auge, nacimiento un poco antes, pero su auge en la etapa post-tridentina, después del Concilio de Trento. Fueron naciendo un poco antes, un poco después. En nuestra diócesis hay cofradías de reciente nacimiento, hay otras de mayor solera, de siglos. Han ido naciendo especialmente, repito, en la etapa post-tridentina. Y nacieron como reivindicación, en el mejor sentido de la palabra, de la presencia del pueblo cristiano en sus manifestaciones genuinas de piedad, de devoción, donde tal pueblo como pueblo no se sintiera excluido de sus manifestaciones religiosas. Porque cada pueblo, nosotros, tenemos derecho a estar en la comunión eclesial, manifestando también lo genuino de nuestra condición. A veces, cuando se ve preciosas tallas, uno advierte que allí aparece un hombre de fe. Las tallas no inspiran si no han sido creadas por personas inspiradas en la fe. Ha habido alguien con belleza, con capacidad artística, a veces sublime, con fe y con devoción, y también tantas figuras parecen arrancadas de nuestro pueblo. Un pueblo, repito, tiene derecho a expresarse en sus prácticas religiosas como tal pueblo. Que nunca sintamos a la Iglesia como extraña a nosotros, que nunca la sintamos. Desde este punto de vista,
sin duda que el cultivo de lo que significa el pueblo cristiano a través de las cofradías ha sido importante. No nos sintamos nunca en la iglesia como en casa extraña. Evidentemente las manifestaciones de la piedad popular aquí en Valladolid pueden ser distintas de las del norte de Italia, y legítimamente pueden ser distintas, pero estamos todos en la misma casa. En aquel momento en que la liturgia, en el posconcilio, se hizo una liturgia muy estática y muy uniforme, en ese marco se sintieron los cristianos un poco encorsetados y buscaron otras vías de expresión. Fue la multiplicación de ejercicios de piedad un medio para expresar la fe, para defender la fe y para transmitir la fe. Desde el principio las cofradías han tenido la capacidad de expresar la fe, de vivir la fe y de transmitir la fe. No simplemente era una cuestión de carácter folclórico. Evidentemente el folclore, en el sentido noble de la palabra, tiene también cabida en la expresión de la fe. Se centraron en los misterios particularmente dolientes de nuestro Señor. Las cofradías de pasión, como vemos por la historia de las cofradías, ocupan un lugar relevante. Quizá a lo mejor una de las limitaciones que en el posconcilio se ha ido poco a poco cubriendo ha sido la acentuación en la resurrección de nuestro Señor. Se centraron las cofradías también en la devoción a la Virgen tantísimo. Pensemos en nuestra situación concreta. Esta piedad popular propició la creación de imágenes en muchas ocasiones bellísimas. Desde este punto de vista, Valladolid es privilegiado. Aquí hubo escuelas de imagineros de primerísima categoría que recibieron encargos de unas cofradías y de otras para la creación de estas tallas, donde es un museo de primerísima calidad el que circula por nuestras calles con el ritmo propio, también con la belleza propia de lo que es una procesión, con la música, con el ritmo, etc. Estas imágenes que podemos contemplar y que cada una de estas imágenes son como una catequesis viviente. Yo creo que se puede decir lo siguiente. Los misterios del rosario, que se fijan sucesivamente en diversos pasajes de la vida de nuestro Señor. Los cuadros o las imágenes de unos retablos que también presentan la historia de la salvación abierta para todos nosotros. Los pasos de la Semana Santa y las cofradías se centran en un punto concreto de la vida, de la pasión, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un punto concreto que tiene que convivir con la totalidad. Si hay un paso de la oración del huerto, no es la eternización de la oración del huerto. En este sentido, es muy importante que las cofradías estén abiertas unas a las otras, porque en la complementación de vuestra actividad, de vuestra presencia, nos ayudáis a la contemplación del conjunto del misterio cristiano. De este punto de vista, es importante el que no haya competitividad entre unas cofradías y otras. Si el Señor en los diversos pasos es el mismo Señor. Y a veces, como sabéis, pues ese sentido católico, ese sentido de comunión de las cofradías que forman parte, todas juntas, del cultivo de la fe en el misterio global de nuestro Señor Jesucristo, es bueno que ni se parcialice, ni se ponga enfrente una presencia de otra. Y es evidente, vosotros habéis nacido, las cofradías han nacido en el interior de la Iglesia, que es la casa de todos, donde tenéis derecho a estar
como tales cofradías. Evidentemente siempre hay unas reglas básicas de pertenencia y de comunión. Pero tenéis derecho a estar. Pero no es únicamente la iglesia la casa de una cofradía, es la casa de todos. En este sentido, no podemos absolutizar, en el sentido etimológico de la palabra, solutus ab, es decir, separando, convirtiendo en un absoluto y en un centro único, a veces sin periferias, una cofradía. Desde este punto de vista, formáis parte como conjunto de una ayuda preciosa para la vida cristiana y para la transmisión de la fe. Las cofradías, como todo, tienen una trascendencia importante en la piedad, en la fe, en la solidaridad, en la caridad. Las cofradías deriva su nombre de una confraternidad. Y la confraternidad es en la fe y es más que en la fe. En muchas ocasiones los gremios y las cofradías han dado la mano. Tiene que haber también una versión social, caritativa, solidaria de la vida de las cofradías. En totalidad, unas veces es más hacia dentro de la cofradía, otras veces acentuando hacia afuera, como cofrades y todos no nos vamos a sentir concernidos por la catástrofe tremenda que hace pocos días ha tenido lugar en Filipinas. Si somos cristianos y cultivamos la fe, después vea cada grupo cristiano, cada parroquia, cada comunidad, cada cofradía, lo que pueda hacer. Bien, no me entretengo más en estas cuestiones porque llevarían un tiempo que no quiero dejar de aprovechar para otros aspectos. En este marco, un par de reflexiones, teniendo en cuenta lo que significa la dignidad, el trabajo que yo reconozco, que también quiero promover, contad conmigo siempre, que necesitamos diariamente purificar, no nos quedemos prendados de ciertas manifestaciones. La manifestación es manifestación de algo que existe, no de algo que para que se manifieste se lo crea. Viene existiendo y se manifiesta. La vida de una cofradía tiene momentos singulares de emergencia, pero tiene que tener también una continuidad en la vida diaria. También en la maduración de los cofrades en la fe, en el seguimiento del Señor, que tiene su punto de concentración de la atención en tal paso, en el que sea, pero abierto siempre a la totalidad. De este punto de vista, un par de reflexiones. La primera es la siguiente. Estamos en el año de la fe. ¿Qué significa para nosotros creer en Dios? Porque evidentemente la vida de un cofrade no aparece solo en la periferia, se alimenta del fondo. Y si no se alimenta del fondo, la periferia termina siendo apariencia hueca. Y eso no lo queremos. Ni apariencia puramente, que está bien, yo no digo que no, cultural, que está bien. La fe y la cultura son hermanas bien avenidas. No están en litigio. La fe siempre se ha expresado, desde el principio de la historia del cristianismo, se ha expresado de forma bella, en las manifestaciones culturales más dignas de la familia humana, de cada pueblo. Pero necesitamos preguntarnos, y vosotros, nosotros todos, como cofrades, ¿qué significa para nosotros la fe? ¿Qué significa para nosotros creer en Dios? Me imagino que bastante de los que estamos aquí estudiamos el catecismo del Padre Astete o del Padre Ripalda. Yo estudié el catecismo del Padre Astete. Y el Padre Astete definía la fe, ¿qué es la fe? Creer lo que no vimos, ¿recordáis? Pues hay que decir que aquella definición de la fe del Padre Astete, que no es falsa,
pero es corta. Tiene que ser enriquecida con otros ingredientes. El padre Ripalda definía la fe con un poquito más de complejidad y más riqueza, pero también prácticamente lo mismo. La fe es creer lo que no vimos o lo que no vemos. Pues bien, esto es corto. El Concilio Vaticano II ha definido la fe de la siguiente forma. Por la fe, al creer, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Le ofrece el homenaje total de su entendimiento y de su voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios revela. Si queréis con una expresión muy coloquial, la fe significa decir sí a Dios. Decir sí a Dios. Porque la fe, creer lo que no vimos, puede ser también la fe, bueno, que en la historia, en la información de los hechos, de los acontecimientos, de los lugares, etc., pues tenemos al final que conducirnos por lo que otros nos dicen y que nosotros ni vemos, ni hemos visto, ni podemos verificar. La fe cristiana significa decir sí a Dios, decir sí a nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno se encuentra ante la serie de crucificados que circulan el Viernes Santo en la procesión mayor, yo tengo ya ganas de poder ver la procesión del Viernes Santo con tranquilidad un año, porque un año la vimos casi entera, pero con mucho frío, y además tuvo que ser cortada al final, y otros años, ¿no? Pero claro, cuando se ve la serie de crucificados que circulan en aquella procesión, uno queda realmente conmovido. Entonces, cuando vemos al crucificado, es verdad, podemos apreciar la belleza de esa imagen, pero esta belleza es como una especie de conducción, de puente, a través del cual entramos en una comunicación creyente con nuestro Señor Jesucristo. El Cristo de Gregorio Fernández, a toda la columna, que está en una de las iglesias de una cofradía nuestra. Yo tengo que reconocer, ese Cristo me retiene a mí como un imán cuando paso delante de él. Eso, la belleza, pues la belleza es un ingrediente, pero hay más. La mirada compasiva que da la impresión de que pide compasión. El ámbito de reconocimiento, de recogimiento y de meditación que se crea. Que nuestras imágenes sean más que una imagen que adornamos preciosamente para la procesión, que sea también una comunicación en la fe. La fe, repito, es decir sí a Dios. Y por la fe entramos en la comunicación correcta y adecuada con nuestro Señor Jesucristo, como vemos en el Evangelio. A veces se presentaban gente ante Jesús y dice, si nosotros te hemos visto, si eres de nuestro pueblo, si hemos visto los milagros que haces. También podemos decir, si yo conozco no sé cuántos libros escritos sobre Jesús, si conozco la historia del arte en tantísimas latitudes sobre Jesús, eso no es suficiente. Jesús, cuando se encuentra con muchas personas en el Evangelio, termina diciendo, tu fe te ha salvado. Por ejemplo, un ciego de nacimiento, Bartimeo, que está tirado al borde del camino pidiendo limosna. Ya podemos comprender qué indefensión una persona ciega en aquella situación. Señor, que vea. Y Jesús le dice
tu fe te ha salvado. Ha recobrado la vista y se ha encontrado con Jesús por la fe. A la hemorroísa, que estaba temblando porque queda delatada que ella es la que ha tocado el manto de Jesús, cuando los discípulos dicen, pero ¿cómo dices que quién te ha tocado si te está apretujando la gente por todas partes? Alguien me ha tocado. Y entonces la mujer, como llena de temblor, de respeto, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Me parece que es mañana cuando en el Evangelio se presenta la curación de unos leprosos, un grupo de leprosos, y solo uno vuelve a dar gracias a Jesús. Y Jesús le dice lo mismo. La fe establece la relación adecuada de nosotros con Jesús. La fe. Y hablamos de imágenes de Jesús, pongamos también imágenes de la Virgen. Prácticamente el Concilio Vaticano II, cuando habla en la Constitución sobre la Iglesia de la Virgen, aplica a María la misma definición que de la fe da en la Constitución sobre la Revelación. Prácticamente lo mismo. María hizo la peregrinación de la fe, mantuvo la palabra junto a la cruz, la palabra del día de la Anunciación, y fue recorriendo el camino discipular de Jesús. Es muy importante que estas catequesis tan bellas que podemos encontrar en los pasos de nuestras cofradías, de la Semana Santa, en otros momentos, que recibamos el lenguaje que nos quieren transmitir, que es un mensaje que no queda, está bien si solo se percibe la belleza, pero es corto. La belleza en estos pasos está al servicio del encuentro en la fe, por tanto de nuestra propia conversión, por tanto del afianzamiento en la fe y también de la defensa de la fe. Si hay pasos que nos despiertan de nuestros sopores, cuando se ve qué mirada tan penetrante la que nos dirige tal imagen desde esa situación. En relación con la fe, podemos, digamos, como distinguir tres perspectivas de la fe. Y eso nos ayuda a comprender lo que significa esa triple perspectiva de la fe en Dios, la relación de unos con otros. En primer lugar, al creer en Dios le decimos lo siguiente, que es muy importante. Te creo, me fío de ti. En el encuentro de unas personas con otras, pensad, por ejemplo, en el encuentro de vuestro matrimonio, de padres e hijos, de amigos, te creo, me fío de ti. Por eso se comprende que lo que más duele a una persona es si otro le dice, ya no me fío de ti. Al margen de otras cosas, se pone la confianza en Dios, a pesar de todo. Aunque en muchos momentos no conozcamos el proceder de Dios. Recuerdo cuando el Papa Benedicto XVI fue al campo de concentración de Auschwitz, tremendo, en el sur de Polonia, tremendo. Y entonces él se hizo la pregunta, ¿y dónde estaba Dios? Hay momentos en la vida en que podemos decir, pues yo no veo a Dios por ninguna parte. La fe en Dios significa decirle, me fío de ti, aunque no veo el sentido de los acontecimientos que haces conmigo. La fe en Dios no hace abstracción ni de los sufrimientos de las personas, ni de las catástrofes de la humanidad, no hace abstracción de ella. La fe en Dios se vive en la realidad de la vida. En segundo lugar,
al decir sí a Dios, le estamos diciendo, creo lo que me digas, lo que me reveles, lo que me manifiestes. Por eso la revelación de Dios, el credo pensemos, nosotros lo acogemos porque nos fiamos de Dios, que no puede mentirnos ni se engaña a sí mismo. Por eso recibimos de Dios confiadamente la revelación. Y hay todavía una tercera perspectiva, de cara al futuro. Nunca nuestra fe puede prescindir del futuro, porque es una fe de una persona irremediablemente abierta al futuro. Pues bien, creer en Dios significa te confío mi vida. De cara al futuro, te confío mi vida. Santa Teresa de Jesús decía que la fe significa poner en manos de Dios las llaves de nuestra libertad. Cuando la Virgen dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, eso es poner las llaves en manos de Dios del futuro. Y esto para el desahogo y el desarrollo de nuestra fe es vital. De modo que nos fiamos de Dios, recibimos con confianza lo que nos revela y le confiamos nuestro futuro. Si queréis de otra forma, pero en realidad es desgranar el mismo contenido de la fe, respondiendo a otras preguntas. ¿A quién creemos? Creemos a Dios. Yo no quiero escandalizar a nadie, pero no creemos en la Iglesia de la misma forma que creemos en Dios. ¿No? A mí recuerdo en una ocasión me dijo, yo es que no creo en los curas. Y yo le respondí, yo tampoco. Yo tampoco. Nosotros creemos en Dios. Lo que sí creemos es que nuestro Señor Jesucristo, en la Iglesia, ha instituido un ministerio sacramental para el servicio de los misterios de la fe y de la edificación del pueblo cristiano. En eso sí creemos, eso creemos. Pero creer en Dios, solo en Él. Los demás todos somos muy frágiles y somos falibles. ¿A quién creemos? A Dios. ¿Qué creemos? Lo que Dios nos revela. Tenemos que ver qué es lo que nos revela, porque no revela cualquier cosa. Que a veces hay una especie como de exacerbación de la credulidad. Oye, tampoco eso, que nosotros queremos ser adultos. Y la fe tiene que convivir muy bien con la razón. La fe tiene que ayudar a la razón a que se abra a horizontes más allá de lo que es la razón instrumental o la razón funcional, a otros horizontes. Hay más realidades entre el cielo y la tierra que a veces pensamos. Que la razón se abra a horizontes más amplios. Pero también la razón es bueno que a la fe le ayude para no caer en cualquier tipo de fideísmos o de sentimentalismos o a veces incluso hasta funcionalizar a Dios al servicio de un tipo de violencia muy singular. La razón tiene que ayudarnos a una fe adulta. Es decir, nosotros creemos lo que Dios nos revela y a Él le confiamos la vida. Esto es un gesto preciosísimo de homenaje a Dios y también necesario para nosotros. ¿Cuál es el apoyo de tu vida? Últimamente, ¿dónde te apoyas? ¿En tu sabiduría? ¿En tu salud? ¿En tu matrimonio? ¿En tu profesión? ¿En qué te apoyas en definitiva? Desde este punto de vista, en la Sagrada Escritura, la palabra fe, en hebreo, significa solidez, fundamentación, seguridad. Y la imagen que hay en el fondo es
Dios como una roca sobre la cual podemos edificar la vida. Yo os pido, queridos amigos, que siendo cofrades, que este fondo por el cual sois cofrades, porque no sois cofrades simplemente para ponernos un día una túnica, con unos capirotes, no sois cofrades solo para eso. Yo no digo que eso no forme parte del desarrollo de la vida en una cofradía, pero sobre un fondo. Lo que ese día se manifiesta vive de un fondo. Es como una planta que ha florecido, pero que la planta tiene un arraigo en la tierra. Ya aquí me está diciendo Luis que ya voy a terminar. Pensaba haber hecho otra reflexión, pero para otro día. Tampoco es necesario. No seamos avaros, no seamos avaros. Y es, claro, la fe no es racional, pero sí es razonable. La fe no es ninguna conclusión de una especie como de teorema matemático o de una argumentación lógica precisísima. Pero la fe no es un sentimentalismo, no es emotividad. Es razonable que nosotros creamos en Dios. Es razonable que tú te fíes de tu esposa y de tu esposo. Es razonable. Pero tú puedes reducir esa confianza, la puedes reducir a unas ecuaciones o reflexiones o teoremas o lo que sea, o principios matemáticos. No. ¿Cómo se tematiza racionalmente, matemáticamente el amor? No se puede. Y el amor existe. Y el amor existe. Y hay personas que lo manifiestan de una manera espléndida. Porque el amor se verifica en la capacidad de sufrimiento y de entrega a la persona amada. Si no somos capaces de mover una paja del suelo por nadie, no digamos que la amamos. Que no queremos pagarnos de apariencias huecas. Estamos en un mundo que busca la autenticidad, la sinceridad, la verdad del corazón. Entonces, y con esto ya termino, entonces necesitamos, para que nuestra fe sea razonable, apoyarse en testimonios y en signos. Jesús a lo largo del Evangelio constantemente fue poniendo signos, milagros, algo sorprendente que salía del cauce normal, para acreditar la verdad del Evangelio. Por ejemplo, cuando le presentan ante él, en medio de un gentío enorme, a un paralítico. Entonces ya recordáis la escena, esa que aparece en la tradición sinóptica. Y entonces Jesús termina diciendo, como desenlace, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra capacidad de perdonar pecados, dirigiéndose al paralítico le dijo, yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Eso es un signo. Jesús fue poniendo signos, razones, milagros, de la verdad de lo que decía. Y existe también el testimonio. Todos tenemos la experiencia de que nos hemos encontrado con personas cuya forma de vivir, de pensar, de actuar, es para nosotros un testimonio estimulante para la fe. Necesitamos tener testimonios. De este punto de vista, unos cristianos tenemos que ayudarnos a otros cristianos y también, desde la vida cristiana, tenemos que ser mensajeros, evangelizadores, a través de una forma de vivir, que nunca nuestro testimonio va a ser perfectamente y sin ninguna fisura fehaciente, porque es pobre, pero sí que transparenta mucho de lo que significa Dios para nosotros. Es decir, necesitamos signos de la fe también. Nosotros
Sí, oye, por ahí voy volando, hombre, voy volando, oye, tanto, pues no. Necesitamos signos para dar ese paso, que es el paso de la increencia a la fe. Muy bien, me alegro mucho de esta oportunidad para compartir estos pensamientos con todos. Muchas gracias, muchas gracias.